Queridos oyentes, la Biblia revela claramente que la salvación de Dios es eterna. Si usted recibe al Señor Jesús como su Salvador, jamás perecerá eternamente, jamás perderá la salvación. Hoy, más que nunca, podemos aseverar que la Biblia nos da seguridad y garantía de que nuestra salvación es eterna. Si no tenemos la certeza de que somos salvos, nuestra vida cristiana será extremadamente inestable y oscilante, llena de temores, miedos y en estado de pánico que al fallarle a Dios nos tomará del cuello y seremos arrojados al lago de fuego. Estimado oyente, ¿has pensado alguna vez que tu salvación la vas a perder? Quiero decirte que si pensamos que es posible perder la salvación, viviremos tensionados, tratando de no pecar, sin saber si estamos agradando a Dios, creyendo que por la mañana somos salvos y por la noche ya no. Tener esta clase de sentimientos no lograremos alcanzar una vida cristiana saludable y victoriosa, sino una vida de tensión, de temor, que parece ignorar al Dios de amor que nos salvó y nos ha propiciado de una salvación grande y completa. Además, si usted llega a decir que podemos perder la salvación, es como decir que recibimos la salvación y que tenemos que mantenerla por medio de nuestro propio esfuerzo y mérito. Esto es totalmente contrario a la enseñanza de la Biblia. Algunos cristianos refutan la verdad sobre la salvación eterna, diciendo que ésta puede inducir al creyente a pecar. Es como tener licencia para pecar, ya que de todas maneras seguirán siendo salvos. Debemos estar muy claros que ser salvos eternamente no significa que no tendremos problemas después de nuestra salvación. ¿Pero a qué problemas me refiero? Quizá podríamos actuar de manera pecaminosa o ser indiferente a Dios o caer en prácticas de injusticia. Aunque las personas genuinamente regeneradas no perezcan eternamente, estos cristianos podrán sufrir un castigo dispensacional por sus injusticias, en el caso de que no se hayan arrepentido de ellas y que no haya madurado en su vida espiritual. Los pasajes bíblicos que aparentemente indican que es posible perder la salvación se refiere en verdad a este castigo dispensacional. Dios es justo y Él mismo es la justicia. Tomemos, por ejemplo, dos personas que recibieron la salvación. Una de ellas vive para sí misma, comete pecados de los cuales no se arrepiente, ama al mundo y no le interesan las cosas de Dios. La otra, por su parte, vive para el Señor de manera consagrada. Se arrepiente constantemente de los pecados que comete y se niega a sí misma. ¿Sería justo que Dios las tratara de igual manera? Evidentemente no. Por eso es necesario conocer claramente la diferencia de cómo Dios tratará con cada uno de los casos. Esto lo veremos más adelante. Recordemos lo que nos dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Según este texto, el hombre está constituido por tres partes. Estas son espíritu, alma y cuerpo. Desde la creación del hombre, el deseo de Dios es que las tres partes del hombre fueran llenas con su vida. A la luz de la Biblia,
la principal función del espíritu humano es tener comunión con Dios, mientras el alma es donde están nuestros pensamientos, emociones y voluntad. Por tanto, la función del alma es muy especial y fundamental, puesto que planea y decide o escoge la acción con el fin de que nuestro objetivo sea alcanzado. En otras palabras, el alma es nuestro ego, es nuestra personalidad o el yo que expresamos por medio de nuestro cuerpo. Pero cuando el pecado entró en el hombre, causó un daño terrible, de tal manera que el espíritu humano se amorteció, el alma se contaminó, el cuerpo se corrompió. Pero llegó un día especial, aleluya, y tuvimos un encuentro con Jesús el Señor y le aceptamos como nuestro Salvador. Nuestra boca confesó lo que nuestro corazón estaba creyendo y en fracciones de segundo nuestro espíritu pudo ser salvo y recibimos gratuitamente 8 aspectos que de manera cabal rescataron para siempre nuestro espíritu humano. Estos son arrepentimiento, creer, redención, perdón de los pecados, purificación, reconciliación, justificación y santificación. De esta manera, la primera etapa de la plena salvación de Dios sucede en el espíritu humano. Cristo llegó a ser nuestra justicia objetiva. Esto quiere decir que nuestro espíritu está salvo eternamente, ha sido regenerado y como resultado nuestra comunión con Dios fue restaurada. En cuanto a la salvación del alma, sucede de un modo diferente. No es en unos pocos minutos que el alma se salva, sino que durante toda nuestra existencia. Depende de nuestra experiencia de vida con el Señor. Por tanto, se exige esfuerzo, disposición y perseverancia de nuestra parte. En el diario vivir con cada uno de los acontecimientos, debemos aprovechar a volvernos al Señor y a experimentar su gracia. Les comenté que cuando creímos en el Señor, Él llegó a ser nuestra justicia objetiva. Estimado oyente, no es solo tener a Cristo como nuestra justicia ante Dios, sino que después de ser salvos, necesitamos cultivar siempre una vida que practica la justicia. En la Biblia, la justicia siempre está relacionada con las vestiduras. Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y pecaron, su desnudez fue expuesta a sus propios ojos. Para cubrirse, cosieron hojas de higueras, un tipo de vestido frágil y perecible. Dios lo vio, los buscó y los cubrió con pieles de animal, probablemente de un cordero. Las hojas de higuera representan la intención humana de autojustificación. Y esa es la justicia humana que Isaías llamó trapo de inmundicia. No obstante, al ser salvo, la piel del Cordero de Dios nos cubrió. Y a partir de entonces estamos vestidos de la justicia divina que es el propio Cristo. Recibimos esta justicia posicional en el primer estado de la salvación. El justo vino a habitar en nosotros. Entonces la justicia también vino. Y a partir de ese momento en que podemos practicar la justicia y también podemos practicar actos de justicia. Ahora veamos un panorama sobre las vestiduras, una de las cuales la recibimos al creer en Jesús como Salvador y Señor. Me refiero a la vestidura objetiva y una segunda vestidura subjetiva hecha de actos de justicia y que se relaciona con las nupcias o las bodas. Nos remontaremos en el hermoso Salmo capítulo 45 con énfasis en los versículos 13 y 14. Después nos trasladaremos
al Evangelio de Mateo capítulo 22, desde los versículos 1 al 14. Y terminaremos en el emocionante y radiante libro de las Revelaciones, que nos brinda un bellísimo cuadro de un evento universal de la unión de Dios con el hombre, las bodas del Cordero. Esto es visto en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. En nuestro estudio sobre la salvación completa de Dios, les estaré compartiendo: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Empecemos con el Salmo 45 y leamos los versículos 13 y 14. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Esta porción de la Biblia retrata muy claramente que los dos vestidos de justicia, uno de ellos es el vestido de brocado de oro y el otro el vestido de telas bordadas. Prestémosle mucha atención a lo siguiente. En el Salmo capítulo 45, versículos 13 y 14, leemos sobre la hija del rey. Para poder estar en el interior del palacio, ella necesitaba un vestido brocado de oro. Pero para ser conducida a la presencia del rey, necesitaba vestidos bordados. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, leemos: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto quiere decir que cuando fuimos salvos, regenerados por el Espíritu Santo, en otras palabras, nacimos de nuevo, fuimos vestidos de Cristo como nuestra justicia objetiva, representada por el vestido brocado de oro, que se relaciona con la salvación del espíritu humano. Esto sucede de manera inmediata. Lo interesante es que en la Biblia el oro representa la naturaleza divina. Este vestido nos califica para estar en el palacio. ¿Pero qué tipifica el palacio? El palacio es un tipo de la iglesia. Cuando creemos en el Señor Jesús, llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Este vestido corresponde a Cristo como nuestra justicia objetiva, lo cual es para nuestra salvación. Esto lo podemos confirmar en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, el cual dice: En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio que atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y que la reina esté recubierta de oro representa la manifestación de la iglesia en la naturaleza divina, como lo expresa la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No obstante, todo hijo e hija de Dios no debe quedarse solo con estar en la morada del rey, es decir, en la iglesia. Más bien debe tener una meta, la cual es participar del reino milenial. Pero para entrar en la presencia del rey necesitamos un vestido bordado. Sigamos desglosando mucho más este punto. En el versículo 14 del Salmo 45 leímos: Con vestidos bordados será llevada al rey. Este vestido es bordado.
y se relaciona con la segunda etapa de la salvación, la cual es la salvación del alma, que es lenta y progresiva. Por tanto, este versículo que nos habla sobre vestido bordado es otra vestidura y constituye el vestido de Cristo como nuestra justicia subjetiva. Esto significa que la iglesia será traída a Cristo en su boda para unirse en matrimonio. Nosotros mismos somos responsables de bordar nuestra segunda vestidura con acciones justas, a fin de poder ser conducido a la presencia de nuestro Rey en aquel día. Quizás usted se estará preguntando, estimado oyente, ¿cómo podemos bordar el vestido de telas bordadas? Para bordar nuestro vestido necesitamos vivir por Cristo constantemente. Esto en las mínimas cosas de nuestra vida diaria debemos vivir a Cristo y por Cristo, engrandeciéndolo, manifestándolo, sometiéndonos a su voluntad y obedeciéndole. Nos toca pagar un precio. Esto quiere decir que en la medida en que la vida de Dios crece y toma control de nuestra alma y vamos abandonando las acciones de injusticia propias del yo y practicamos las acciones de justicia propias de la naturaleza divina, estaremos bordando nuestro vestido. Esta experiencia es progresiva, es conquistada poco a poco. De esta manera, cada acción nuestra tendrá su aprobación, que será un punto del bordado. Así, día a día, paso a paso, recibiremos la aprobación del Señor y tendremos gradualmente nuestra ropa bordada, capacitándonos para participar en las bodas del Cordero. Aunque no haya ningún problema con respecto a la salvación, ya que es eterna e inmutable, ¿cuál será nuestra situación delante del tribunal de Cristo? ¿Será que ya estamos listos para ese día recibir el galardón? ¿Estaremos calificados para las bodas, para el gozo de los 1000 años? A pesar de que hemos sido invitados a participar, ¿estaremos vestidos adecuadamente con un vivir totalmente aprobados por Dios? Todos los cristianos formarán parte de la Nueva Jerusalén, disfrutando el gozo eterno de la presencia de Dios. Pero antes de esto ocurrirá el milenio, del cual muchos no podrán participar. Oh Señor Jesús, creo que con esta disertación de la palabra de Dios fuimos muy alumbrados y confrontados en nuestro vivir como cristianos. Después de haber desglosado los versículos 13 y 14 del Salmo 45, que nos revela un cuadro hermoso sobre las dos vestiduras que tiene la reina, el primer vestido es de oro de Ofir, de brocado de oro, que corresponde a Cristo como nuestra justicia objetiva, la cual es para nuestra salvación. Esto es la salvación de nuestro espíritu humano. Y el segundo vestido es de telas bordadas que corresponden al Cristo que es manifestado en nuestro vivir como nuestra justicia subjetiva, el cual es para nuestra victoria y se refiere a la salvación del alma. ¡Aleluya! Ahora, en el Nuevo Testamento nos vamos a focalizar en una de las parábolas que tratan lo concerniente a la recompensa o a la disciplina de los cristianos. Una de ellas está en Mateo capítulo 22. Aquí el Señor Jesús cuenta la historia de cierto rey que convidó a muchas personas a las bodas de su hijo. Sin embargo, estos invitados rechazaron el llamado del rey, que finalmente ordenó invitar a los que estaban por los caminos. La mención de un rey que representa a Dios, el Padre, indica
que esta parábola se refiere al reino de los cielos que fue establecido por el Señor Jesús. Pero antes de seguir compartiendo sobre el tema, leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Espero que al disertar estas palabras de la Biblia, sea usted inspirado y alentado en su estudio. Recuerde, estimado oyente, que las páginas de la Biblia describen de manera clara y concisa el camino que conduce a una vida feliz, equilibrada, santa y abundante. Además, sabiendo que este libro, que ha sido preservado milagrosamente a través de los siglos, nos conduce a regocijarnos en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y para que anticipemos con anhelo la consumación final de dicha victoria en la vida venidera. En esta porción leída en Mateo capítulo 22 también enfatiza la importancia del vestido. Pero veamos con más detalle esta porción leída. En el versículo 1 leemos: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. El Señor Jesús inicia su narración con una parábola o alegoría. Al emplear Jesús esta figura literaria, buscaba que sus discípulos le entendiera a través de una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Pero por qué Jesús enseñaba a través de parábolas? Lo más seguro que los conocedores de la literatura y de la gramática española podrían decir mucho sobre el mismo, pero trataré de darle una breve explicación del uso de esta figura literaria por parte de nuestro amado Señor Jesús. Primero, Jesús utilizó parábolas para hacer su mensaje claro para todos, de manera que le pudieran entender con facilidad, pero el significado se revelaba solo a aquellos que tenían capacidad de comprender. En segundo lugar, al utilizar Jesús parábolas o un lenguaje cotidiano, era con el fin de conectarse con su público, de una manera que los líderes religiosos no lo hacían, tocando así las necesidades personales y comunicando la verdad espiritual.
Por eso, muchas de las enseñanzas de Jesús eran en forma de parábolas, a menudo descritas como historia con principios espirituales, y de esta manera que sus enseñanzas se pudieran comprender con facilidad. En el versículo 2 dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Amados oyentes, según el contexto general del Evangelio de Mateo, el reino de los cielos es diferente del reino de Dios. El reino de Dios comprende el periodo comprendido desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, pasando por las eras de los patriarcas, del pueblo de Israel, de la iglesia, del milenio, llegando hasta la eternidad futura. Dentro del reino de Dios hay una porción que es llamado el reino de los cielos, el cual comprende dos eras: la era de la iglesia y la era del milenio. La segunda venida de Cristo está entre estas dos eras. Es decir, el reino de los cielos se estableció en el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue edificada, y se extiende hasta la manifestación del reino de los cielos, el milenio, el reino del Mesías. En este mismo versículo el Señor Jesús dice que un rey preparó un banquete para las bodas de su hijo e invitó a muchas personas. Aquí el rey es Dios y su hijo es Jesús, y la fiesta de boda es el banquete mesiánico preparado por el rey. En el versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El rey de la parábola envió a sus siervos a llamar a los invitados para las bodas, pero estos no quisieron ir. Esto representa a los apóstoles que fueron enviados a predicar el nuevo pacto entre Dios y los hombres, establecido por medio de la redención de Cristo. Mas estos no quisieron venir. Más tarde, el rey envió otro siervo diciendo: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. En este versículo podemos resaltar los animales engordados. Esto se refiere a Cristo, quien fue muerto a fin de que el pueblo elegido de Dios pudiese disfrutarlo como una fiesta. En los versículos 5 y 6 dicen: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. En estos dos versículos se aprecia que todo había sido preparado y los esclavos habían sido enviados una y otra vez. Los invitados se rehusaron a asistir. Se disculparon de varias formas para no presentarse a la fiesta. Tenían negocios o placeres y poco les importó el banquete, y aún echaron manos de los esclavos. Los afrentaron y aún los mataron. A pesar de que todo estaba listo, las personas se rehusaron a ir, y algunas incluso maltrataron y mataron a los siervos que fueron a invitarlos. Esto representa el rechazo de los judíos al Evangelio y a Cristo. A los suyos vino, y a los suyos no les recibieron, como dice el Evangelio capítulo 1, versículo 11. Los judíos no solamente persiguieron a Jesús, sino también a sus discípulos. A lo largo de los 4 evangelios y en el libro de los Hechos vemos claramente la oposición de los judíos a la propagación del evangelio, como también su rechazo al mismo. Los judíos fueron los primeros invitados a participar del banquete. Es decir, el evangelio fue dirigido primero a ellos.
Los siguientes textos bíblicos atestiguan lo anterior. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Leemos también en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No obstante, ya que no aceptaron que Jesús era el Mesías esperado, los judíos rechazaron la oportunidad de salvación que les fue dada y mataron al Señor Jesús. Luego leemos en el versículo 7: al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Estas palabras proféticas se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano bajo el mando del general Tito destruyó a Jerusalén. Dios envió a los soldados o sus tropas. El hecho de que las tropas aquí pertenecen al rey indica que todos los ejércitos de la tierra pertenecen al Señor. Así que los ejércitos del Imperio Romano eran en realidad los ejércitos de Dios. Dios envió el ejército romano para que actuaran como sus tropas y para que realizaran su propósito de destruir a Jerusalén. Entonces podemos señalar que la parábola de la fiesta de bodas afirma que Dios destruirá la ciudad porque después de matar a Cristo, ellos también mataron a los apóstoles que fueron enviados a invitarlos al banquete de bodas. Dios no los destruyó inmediatamente después de que ellos mataron al Hijo de Dios, pues al darle muerte al Hijo, preparaban los novillos engordados para la fiesta. Pero después de que los apóstoles hubieron sido rechazados y muertos, el Señor envió el ejército romano bajo el liderazgo de Tito para que destruyera la ciudad de Jerusalén. Tito actuó en forma cruel y sin misericordia. Derribó el templo y quemando la ciudad. Tal como el Señor Jesús había dicho, no quedó piedra sobre piedra en el templo. Además, Tito mató un gran número de judíos, a los líderes en particular. Esto constituyó el cumplimiento de la profecía del Señor en esta parábola. Después de la destrucción de Jerusalén, Dios se volvió de los judíos al mundo gentil. En los versículos 8 y 9 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. El hecho de que los judíos rechazaran el Evangelio los hizo indignos de disfrutar el Nuevo Testamento. Así lo declara Hechos capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Debido a este rechazo, la predicación del Nuevo Testamento se volvió a los gentiles. En la última parte del versículo 46 de Hechos 13 dice: he aquí nos volvemos a los gentiles. En Romanos capítulo 11, versículo 11, atestigua la palabra: digo pues, ¿han tropezado de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles
para provocarle a celos. Aquí el mundo gentil es representado por las encrucijadas de los caminos. A lo largo de los siglos, la predicación del Evangelio en el mundo gentil ha sido muy exitosa, a pesar de que ha existido cierta oposición y rechazo. En el versículo 10 dice: y saliendo aquellos esclavos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Debido a que hicieron la proclamación de manera tan prevaleciente, la fiesta de las bodas se llenó de los convidados. Cuando juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, es una clara idea que los que constituyen a la iglesia es una congregación mixta. Los pecadores e impíos no eran bienvenidos en las sinagogas. De hecho, la gente con problemas mentales o físicos eran excluidos. La iglesia encontró una audiencia muy dispuesta entre aquellos que no eran bien recibidos en todos los otros lugares. El resultado fue que muchos miembros de las iglesias eran todos aquellos a quienes se les consideraban indeseables en los círculos sociales bonitos. En muchos casos, estas personas eran rudas o poco refinadas. En otros casos, su conducta estaba completamente lejos de parecerse a la de Jesús. Sin embargo, tanto buenos como malos asisten a la fiesta de bodas. También incluye una advertencia. Dios juzgó muy duro a quienes rechazaron la invitación. Podemos asumir que Dios actuará de forma similar si nosotros rechazamos la invitación de tejer o bordar nuestros vestidos de nupcias. El versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. El hombre sin traje de boda debe de haber sido una persona salva. Si no, ¿cómo podía alguien responder al llamado de Dios si no fuera salvo? Pues sabemos que si hemos respondido al llamado de Dios, somos salvos. En el versículo 12 dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Al ser llamado amigo, es muestra que no es un desconocido de Dios, porque nunca a sus enemigos le atribuye este adjetivo calificativo. Lo que quiere mostrar el Señor aquí es que este hombre, aunque tenía el traje de brocados de oro, no tenía el traje de boda, no lo había trabajado, no lo había bordado. Su explicación se aprecia más claro en el versículo 14, donde el Señor Jesús menciona que muchos son llamados. En Efesios capítulo 1, Pablo indica que nosotros, los que fuimos salvos, somos los llamados. Fuimos llamados a ser salvos. Pero aquí se detalla que aunque el hombre del versículo 11 había sido llamado y salvo, le faltaba el traje de bodas según el versículo 12. En el versículo 13 dice: entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente. Los siervos mencionados en este versículo deben de referirse a los ángeles, como lo afirma el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 41, que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y en el versículo 49, que también dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos.
Como ya vimos, una vez que un cristiano es salvo, lo es eternamente. Por lo tanto, ser echado en las tinieblas de afuera no es perder la salvación ni sufrir la perdición eterna. Las tinieblas de afuera representan el castigo dispensacional que recibirán los cristianos que no vivieron una vida vencedora por medio de Cristo y para Cristo y practicando acciones justas. Para ser vencedores en aquel día necesitamos vencer el mundo y el pecado, vencer la vida del alma, vencer nuestro ego y tomar la cruz diariamente. Ser un vencedor es caminar hacia el crecimiento y la madurez en la vida espiritual. Muchos cristianos no se preocupan por su madurez espiritual y viven de cualquier manera, satisfaciendo los deseos de la carne y no apartándose totalmente de las cosas pecaminosas. Ciertamente, estos no pueden ser recompensados de la misma manera como aquellos que a lo largo de su vida con el Señor se consagraron totalmente a Él y vivieron por medio de su vida. Puesto que es imposible que Dios nos quite la salvación recibida, ¿qué hará Él con los que no fueron vencedores? Los echará en las tinieblas de afuera por 1000 años para que maduren. A este castigo lo llamamos dispensacional porque sucederá en otra dispensación o era. Estamos en la era o dispensación de la gracia y está próxima la dispensación del reino milenial, durante la cual habrá un castigo para los cristianos que no hayan madurado en la era de la gracia, a fin de que maduren en aquel tiempo. Esto no tiene relación con el concepto del purgatorio. No se deje engañar. La mayoría de los cristianos hoy rechazan la enseñanza del castigo dispensacional de los creyentes. Esta es la razón por la cual muchos de ellos viven de una manera suelta y descuidada. En lugar de temer la disciplina dispensacional de Dios, ellos dicen: yo soy salvo y la sangre me ha lavado. Si hago algo equivocado, el Señor puede corregirme un poquito, pero no habrá ningún problema para mí en el futuro. ¡Qué engaño es aferrarse a un concepto tan contrario a la palabra pura de Dios! Al regresar a la palabra pura, vemos que es un asunto muy serio llegar a la fiesta sin traje de boda. En el versículo 14 el Señor concluye: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ser llamado es recibir la salvación. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 2. Y en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto quiere decir que fuimos llamados para salvación, mientras que ser escogidos es recibir una recompensa. Todos los creyentes han sido llamados, pero pocos serán escogidos como vencedores. Los vencedores, esto es, los escogidos, serán recompensados y tendrán derecho a participar de las fiestas de bodas del Cordero. Atendamos lo que Dios nos habla, porque sus nupcias está cerca. Pero en esta parábola, ¿a qué se refiere la fiesta de bodas? Según los estudiosos de la Biblia, dicen que cuando termine la era de la gracia que estamos viviendo hoy, el Señor Jesús establecerá la era del reino o milenio. El reino será un periodo de 1000 años, donde se llevará a cabo la fiesta de las bodas del Cordero, que es Cristo con su novia, la iglesia.
Los cristianos vencedores vivirán y reinarán con Cristo y serán sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y el 6. Y vi tronos, y se juntaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Además de servir a Cristo, estos cristianos también serán la novia y los invitados a las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Todos estos diferentes aspectos están mezclados y ocurrirán simultáneamente en el reino milenial. No obstante, la Biblia los presenta separados, a fin de que podamos comprender lo que implica cada uno de ellos. Existen cuestiones específicas con relación a la novia, mientras que hay otras con respecto a ser invitado. En la parábola de las bodas, el énfasis está en que participemos de la fiesta, tanto como la novia y como un invitado al mismo tiempo. Dios no obvia los detalles. Ahora, ¿por qué es necesario que el invitado del rey use un vestido especial para poder participar de las bodas? En la Biblia, las ropas son usadas como símbolo de la justicia delante de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí señala que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia, denotando que necesitamos otra ropa, otra justicia, para poder estar delante de Dios. En esta parábola de Mateo capítulo 22, el vestido que denota cierto tipo de justicia es lo que califica a alguien para participar de las bodas. Como vemos, el participar de las bodas depende totalmente de que las personas estén usando este vestido de boda. Aunque ella fue una persona encontrada en los caminos, no le era permitido participar sin las vestiduras adecuadas. Esto significa que nosotros, los gentiles, después que fuimos salvos, tenemos la responsabilidad de adquirir este vestido de bodas, que nos proporcionará acceso a las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué significa el vestido de boda citado en esta parábola? Cuando fuimos salvos recibimos un vestido, Cristo mismo como nuestra justicia, para que fuésemos justificados delante de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
También lo confirma este hecho en las epístolas de Filipenses capítulo 3, versículo 9 y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Éramos injustos por ser pecadores y, por lo tanto, no podíamos estar delante de Dios ni ser aceptados por Él. Este vestido está simbolizado por las túnicas de piel que Dios preparó para Adán y Eva después que ellos pecaron. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. En un comienzo, ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera, que representa su propia justicia, su propio intento de justificarse delante de Dios. Sin embargo, Dios no aceptó aquella ropa, sino que les preparó otra, usando la piel de un animal, probablemente de cordero. Esto indica claramente que la justicia que nos permite tener acceso a Dios tiene origen en Dios mismo. Nada de lo que el hombre pueda hacer lo capacita para ser aceptado por Dios. Con la primera vestidura que recibimos inmediatamente al aceptar la salvación en Jesús, somos aceptados por Dios y podemos entrar en su presencia. Pero para participar de las bodas del Cordero necesitamos una segunda vestidura. La primera vestidura nos fue dada por Dios para obtener la segunda, que es nuestra responsabilidad. Recibimos el primer vestido en un instante, mientras que para obtener el segundo necesitaremos toda una vida cristiana completa. La primera vestidura nos fue dada por la fe. La segunda es el resultado de las obras. La primera vestidura es objetiva, es un hecho realizado por Dios y aplicado a nosotros, mientras que la segunda es subjetiva, es el resultado de nuestra experiencia espiritual. La segunda vestidura es la justicia subjetiva. En Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, encontramos una clara referencia en este vestido. Ya lo habíamos leído con anterioridad. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Las acciones justas son los hechos que los cristianos practican dependiendo de la vida de Dios en ellos. Son el resultado de tener a Cristo como su vivir. Y todos los cristianos, todos los hijos y las hijas de Dios recibieron la vida de Dios cuando creyeron. Sin embargo, no todos viven por ellas. Muchos son los que aún viven de acuerdo con su propia voluntad, buscando el placer de su alma y no el placer y la satisfacción de Dios. Viviendo de ese modo no hay acciones justas, no hay crecimiento de la vida espiritual, no hay cumplimiento de la voluntad de Dios y como consecuencia no hay justicia subjetiva. Muchas personas fueron llamadas a la salvación, pero pocas son escogidas para el gozo de las bodas del Cordero, que es el reino de los cielos, el reino milenial. En realidad, ser escogido depende de nosotros. Dios hizo su parte, que fue salvarnos y llamarnos, pero el participar de ese disfrute especial de Dios, que será el milenio, dependen exclusivamente de nosotros. Por tanto, necesitamos practicar acciones justas, que son el resultado de un vivir en estricta dependencia de Dios. Estimado oyente, quiero leer un texto en la Biblia que le será de gran motivación espiritual en esta carrera cristiana, ya que estamos en pos de ser galardonados.
En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En nuestro diario vivir, cuando nuestros vestidos se ensucian, rápidamente nos los cambiamos y lo lavamos. No nos gusta que nadie nos vea así. Pero, ¿cuánto cuidamos nuestras vestiduras espirituales? Nuestro comportamiento, nuestro hablar y actuar. El testimonio que damos es lo que otros ven de nosotros. No podemos ensuciarlos con una mala conducta. Veamos los consejos que nos da la Biblia en cuanto a esto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Hoy, más que nunca, debemos andar bien unidos e identificados con Cristo, tomándolo como nuestro único modelo, imitando su vida, sus principios y obedeciendo sus mandamientos. En Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero resaltar que vestido de amor y de verdad ganaremos al mundo. No religiosos, no santurones, sino mostrando el fruto del Espíritu y que el amor de Dios se manifieste en nuestra manera de vivir. No olvidemos que hemos sido escogidos por gracia. Tenemos hermosas promesas de parte de Dios para su pueblo, su iglesia. Cuando leemos el libro de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya, gloria sea el Señor por su palabra. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos es el Cristo expresado en nuestro diario vivir. Les quiero repetir esto. Estimado oyente, las acciones justas de los santos es el Cristo expresado en nuestro diario vivir. Les pregunto a los amables oyentes: ¿qué estoy haciendo para bordar ese vestido de boda? Otra pregunta: ¿será que todos los actos en mi vida como hijo e hija de Dios son justos delante de Dios y de los hombres? Una última pregunta. En medio de mis preocupaciones, estoy siendo aprobado por el Espíritu del Señor en mis acciones y obrar. Esto quiere decir que ser pasivo en los asuntos de Dios, ser indiferente e indolente en la obra de Dios en esta era, no van a generar las puntadas sabias del Espíritu Santo como quien aprueba los actos en nuestro diario vivir como cristianos. Voy a ser muy osado en exponer para ustedes algunas acciones justas que nos ayudarán a lograr los requisitos de la segunda vestidura, que entre otras cosas son muy estrictos y nos exigen mucho más que guardar ciertos mandamientos o reglamentos. En efecto,
Día tras día debemos vivir a Cristo y expresarle. Si vivimos en una forma suelta y descuidada, no tendremos el traje de boda. Por eso, tengamos en cuenta lo siguiente: abundar en buenas obras que glorifiquen a Dios. Mateo 5:16. Siempre obrando a favor del prójimo. Proverbios 3, del 27 al 28. Evitando la discriminación, sino dando un trato igualitario. Santiago 2, del 1 al 4. Irse en contra de la explotación y manipulación. Eclesiastés 5, del 8 al 9. Ser correcto y no ser corrupto. Proverbios 4:24. Nunca aprovecharse de los demás. Levítico 19:13. Ser justo en obra, en negocios y venta. Isaías capítulo 64, versículo 6. Proverbios 16:11. Levítico 19:36. En toda palabra que salga de nuestra boca sin mentira y calumnia. Segunda de Samuel 15:3, Mateo 12:36. Devolver lo que recibe prestado. Salmo 37:21, Proverbios 28:8. Ser intachables y puros. Filipenses 2, del 14 al 16. Leer la Biblia y escudriñarla. Juan 5:39. Orando en todo tiempo. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Predicando el Evangelio. Marcos 16:15. Segunda a Timoteo capítulo 4, del 2 al 5. Asistiendo a las reuniones de la iglesia. Hebreos 10:25. Hechos 14:27. Obedecer al Señor en su palabra. Primera de Pedro 1, 2, Jeremías 7:23. Tener a Cristo como nuestra vida y disfrute en todas las esferas de la vida de la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 6, Gálatas 5:20. Seguir la palabra profética actual, el alimento diario que nos direccione en el mover de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Ser íntegros y honestos. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Pero no olvides que cada acción nuestra debe tener la aprobación y sellar del Santo Espíritu, donde Cristo siempre sea expresado. De esta manera será un punto del bordado para nuestro vestido en aquel día. Quiero concluir con lo siguiente. Cuando conocemos el valor y la preciosidad del Señor, cuando realmente lo amamos, procuraremos vivir cada día en la más absoluta obediencia a Él y dependiendo de Él en todo tiempo. Por amar al Señor, huiremos del pecado y dejaremos de amar al mundo, porque como lo amamos, desearemos ardientemente participar de las bodas, de esta comunión y disfrute pleno que solamente los vencedores tendrán. Y espontáneamente y alegremente tomaremos la cruz y nos negaremos a nosotros mismos, dispuestos a ser transformados por Él. De este modo, ciertamente seremos vencedores. La verdad sobre la salvación eterna jamás inducirá a un cristiano a vivir de manera pecaminosa o mundana. Por el contrario, ya que un genuino cristiano conoce el privilegio de estar con su amado Señor por 1000 años, en una comunión especial se consagrará cada día más y vivirá de manera santa y absoluta para Dios. Esta verdad es un aliento para que todos los redimidos vivan la genuina vida cristiana. Estoy completamente seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No olvides y guárdalo en tu corazón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos.
El Señor Jesús está cerca. Bendiciones.